La violencia mapuche en el sur de Chile y la Patagonia Argentina, con las consecuencias que ello implica, es un problema ya instalado con el que tendrán que lidiar los nuevos gobiernos de ambos países. Hasta el 9 de agosto de este año, en la zona de la Araucanía, las autoridades registraron 54 ataques de encapuchados relacionados con los grupos mapuches más radicalizados. En 2021 se identificaron 55 atentados y en el 2020 se contabilizaron 28 de estos eventos. La espiral de odio va en ascenso. Los encapuchados, rotulados como terroristas por la justicia, dejan tras su paso propiedades quemadas, vecinos asesinados, maquinarias incendiadas, heridos y tomas de predios. Lo que sucede en Chile es espejo de lo que pasa o terminará sucediendo en Argentina, sobre todo en las provincias cuyas tierras la resistencia ancestral mapuche cree que le pertenece: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La asunción del presidente de izquierda, Gabriel Boric, lejos de aplacar las tensiones en la zona de la Araucanía, las potenció. Meses atrás, después del asesinato de un agricultor de 68 años y un joven comunero de 22, el jefe de defensa del ejército, general Luis Cuellar, advirtió: son cobardes. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Miren, yo les dije el primer día que asumí esta responsabilidad: nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas. Y por eso que les digo, y les repito enfáticamente, que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. El general Cuellar emplaza a homicidas y encapuchados en la Araucanía. Por su parte, el ex fiscal de esa región, Francisco Juvetic, dialogó con Canal 26 y alertó a las autoridades sobre la situación y habló de las armas argentinas que portan los mapuches encapuchados y explica el financiamiento de estos grupos terroristas que se mueven de un lado a otro de la frontera. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Esta es una realidad de ambos países. Siempre se pensó de que esto era solo en Chile. Yo siempre he señalado que eso no es así. Es cosa de darse cuenta de que armamento argentino con los beneficios, digamos, que existen allá desde el punto de vista de la legislación que permite, que no es tan restrictiva como en Chile. De hecho, en la misma provincia de Buenos Aires hay armadurías, fábricas, ¿no es cierto?, de armamento. Nosotros sabemos que hubo circuitos de armamento desde Argentina a Chile. Y por lo tanto, para poder financiar esto, Andrés, se requieren recursos. Y los recursos se obtienen probablemente de actividades ilícitas, desde la sustracción de madera, pasando por la sustracción de animales, el abigeato, y últimamente por el narcotráfico. Y mire usted ahí cómo hay elementos que tienen cierto parecido y cierta similitud con la realidad colombiana. Exacto. Ya no solamente era la participación en hechos de violencia, ¿no es cierto?, y de sabotaje y de criminalidad, sino que se necesitaba un financiamiento, asociación con el narcotráfico. Y eso fue lo que en definitiva hizo tan poderoso a ese movimiento revolucionario colombiano. Esta mezcla entre la reivindicación, independientemente de la opinión que uno tenga, y la participación de personas, ¿no es cierto?, que están dedicadas al delito común y que no les interesan la ideología, no les interesan las reclamaciones, lo que les interesa es el lucro y el beneficio, ¿no es cierto?, personal y de quienes integran estas comunidades o empresas delictuales que yo llamo. El exfiscal habla desde la experiencia. Basado en sus investigaciones, enfatiza que los ataques mapuches no son hechos aislados, sino programados.
nuestro Estado y el Estado argentino un comportamiento bastante similar, bastante parecido, porque allá el discurso también en estos últimos tiempos ha sido que son hechos aislados. Sí. Esto nosotros lo vivimos hace 15 años, hechos aislados. Esa era la declaración de nuestras autoridades. Esto no está concertado, esto no está planificado, esto no obedece a nada. Son simples circunstancias que se dan, ¿no es cierto?, en este territorio. Y quienes estuvimos a cargo de cierta investigación y tenemos información sobre aquello, dista mucho. Es cosa de asociar, y no por exacerbar, digamos, a la persona, el señor Jones Walla, que está, ¿no es cierto?, cumpliendo condena aquí en Chile, es uno de los ejemplos en donde investigaciones en Chile pudieron situarlo, no obstante ser argentino, tanto en la Comisión de Hechos aquí como también en Argentina, en donde lideró precisamente levantamientos, ¿no es cierto?, de personas indígenas y en toda esta lógica de usurpaciones violentas, de ataques a la policía, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos cómo separarnos, sino que en definitiva hay una mirada que tiene que ser común, y por lo tanto creo que las medidas también político-administrativas tienen que ser similares en ambos países. Contra el consejo del experimentado investigador judicial, hasta ahora la Argentina y Chile no han tomado medidas comunes para frenar la ascendente violencia de la resistencia ancestral mapuche. La violencia mapuche se incrementa porque nadie los detiene. Las imágenes exclusivas que vamos a compartir pertenecen a uno de los últimos atentados en el Bolsón, en la provincia de Río Negro. Así quedó la propiedad de Alejandra y Pedro en el paraje Los Repollos. Hasta ahora no hay detenidos. La indignación de los vecinos, como vamos a escuchar, es porque la vivienda no está custodiada por la policía o gendarmería para evitar que sea tomada, como en otros casos, por la resistencia ancestral mapuche. Lunes 8 de agosto. Estamos en Los Radales, la cabaña de la familia Dates. Completamente sola, vacía. Acá no hay ningún efectivo, ni policía, ni gendarmería. Lo único que se escucha es la motosierra arriba de la montaña de los encapuchados, pero que eso es algo habitual. Señora gobernadora, le exigimos el cuidado efectivo de este lugar, dado que ya sabemos cómo es la modalidad de los encapuchados que dicen ser mapuches. Es incendiar, cosa que ya lo hicieron, para que a los 15-20 días digan que tuvieron que tomar este lugar porque estaba abandonado. Y sí, en este momento está abandonado, la custodia policial ya se retiró. Por favor, exigimos que no nos dejen solos nuevamente ante estos encapuchados terroristas. Así actúan estos grupos violentos que no reconocen banderas, estados ni autoridades. La calificación penal de actos terroristas no es antojadiza. En Chile, así se lo determinó en varias causas judiciales. Y así lo reconoce el fiscal de esa región. En una docena de juicios que ha habido aquí en nuestro país desde el año 2002, a la fecha, se ha calificado los hechos ocurridos y que se juzgaron en esos juicios como terroristas. Quien habla es el mismo exfiscal, que pone en duda la razonabilidad de sentar a una mesa de diálogo a quienes califica de terroristas. Y lo dice desde la visión que le brinda el haber procesado a integrantes de estas bandas que parecen entender un solo idioma, la destrucción y el terror, que según su experiencia reciben apoyo del exterior, en concreto de países europeos. Los grupos armados en general, y esto a nivel, digamos, mundial, precisamente no buscan el diálogo. Entonces, no veo cómo vamos a sentar a la mesa
a la violencia junto con los que buscan los medios pacíficos para solucionar cualquier controversia. Esto es como la antítesis, es completamente contraría, digamos, el sentido común. ¿Ah? Y ¿qué es lo que me parece grave también? Que durante mucho tiempo es probable que hayan habido recursos extranjeros para precisamente el desarrollo de estas reclamaciones reivindicatorias. Que si estos dejaron de entregarse, dieron lugar entonces a estas sociedades con el delito común para poder seguir obteniendo los recursos necesarios para mantener la violencia. ¿Y de qué países, doctor? Son europeos, según las investigaciones que hubo acá en nuestro país.